Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas, todavía trabajando desde casa, tratando de acompañar lo mejor que podemos esta pandemia y la cuarentena que todavía está vigente a pesar de un montón de cosas que se fueron habilitando. Nos parece muy importante seguir reconociendo lo que está pasando, la problemática que está pasando. Hay ciertamente casi una disociación entre lo que ocurre en la sociedad, en las calles, en los lugares que se empiezan a habilitar, en las actividades sociales que de a poco y con cierto protocolo van volviendo, y la realidad que se vive dentro de los hospitales, de las clínicas, particularmente dentro de las terapias intensivas. Hay un sistema sanitario colapsado, hay médicos agotados, y la muerte lamentablemente ha ganado protagonismo en este tiempo. Siempre ha existido, es parte de la vida, pero especialmente hay una forma de morirse que está sucediendo en esta pandemia que nos afecta a todos y tiene que ver con la soledad, con la falta de acompañamiento, con un montón de cosas que han sido cuestionadas y que necesitamos revisar especialmente, porque no deja de ser un paso fundamental para la persona que se va, pero para la familia que queda. Y esta pandemia también ha condicionado y cambiado la forma de poder despedirnos de la vida, despedir a las personas que queremos y también elegir la manera en que alguien quiere irse de este mundo. Vamos a tratar de abordar este tema que siempre es muy delicado, siempre es difícil hablar de esto, pero por eso también con el doctor Gabriel Barbagallo, a quien ya estoy saludando. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre. Vamos a intentar ¿Cómo estás, encontrar un Vivian? sentido a la muerte, porque hemos venido hablando, doctor, del sentido de la vida en los programas anteriores, y esta vez entramos en un tema del cual, bueno, a todos nos resulta difícil, ¿no? Poder abordar, pero por eso nos parece importante poder reflexionar con usted. Sí, venimos de dos programas. Milva, ¿cómo te va? Buenas tardes ante todo. Venimos de dos programas donde hablamos sobre de la pandemia y qué sentido o qué cosas nos iba a dejar esta pandemia una vez que se fuera, dándole el sentido y tomando a Víctor Frankl y a la logoterapia como ejemplo y como escuela de esto del hombre en busca de un sentido. La muerte tal vez quizá también tenga, o de alguna manera, algún tipo de significancia. La muerte, en tanto una muerte natural, estamos hablando, no hablamos de muertes provocadas ni muertes accidentales. Así que yo te propongo que repasemos algunos conceptos relacionados con la muerte en este momento, si se quiere, tan duro, donde hay ya una Ujú. cantidad importante de muertes relacionadas a esta pandemia. El ser humano, sabes que es el único animal, está considerado que es el único animal que tiene conciencia permanente durante toda su vida de que se va a morir, y eso le genera una angustia existencial muy profunda. La muerte, por lo tanto, exalta mucho más la importancia de la vida en el ser humano. Las religiones, con sus distintas propuestas y sus distintas doctrinas, nos ofrecen distintas formas de encarar la muerte o de ver la muerte, desde trascender a mundos celestiales, a religar, que de ahí viene la palabra religión, con seres supremos, resucitaciones, cielos, infiernos, reencarnaciones. Incluso los más ateos o los más agnósticos destacan que el hecho de que el ser humano tenga conciencia de muerte hace mucho más importante y mucho más feliz la vida, y en un intento, si se quiere, de quitarle el sentido trágico de la muerte. Asimismo, muchos pensadores y muchos escritores a lo largo de la historia, si los pudiéramos recorrer, han tomado este tema tanto como un hecho filosófico, como también como elemento para poder enfrentarlo y superar esta angustia, insisto, esta angustia existencial muy propia del ser humano. Platón decía que saber el hecho de que el ser humano sepa que va a morir hace que la vida sea única y repetible. Y San Agustín decía que todo en la vida es incierto, excepto la certeza de que el ser humano va a morir. Por último, Epicuro decía que no había que angustiarse tanto con la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no existe y viceversa. Una vez que la muerte se presenta, es porque ya dejábamos de existir. Por eso en los últimos años han crecido todos los servicios, y esto tiene que ver también con nuestros invitados, los servicios del cuidado de los últimos años de la vida y tratar de darle dignidad a esas últimas etapas. Un ejemplo de ellos, un especialista del que yo suelo escuchar y realmente me genera mucha admiración, es Enric Benito, un especialista catalán, donde dice que la muerte es un proceso, de la misma manera que nacemos y que venimos al mundo en un proceso de formación, también hay un proceso de retiro de la vida, y como tal tenemos que tomarlo como un hecho natural, como un hecho digno, como un hecho que requiere un acompañamiento humano determinado.
Esto es algo, insisto, que está en la medicina ya en los últimos años. Y nos dice también Enrique Benito que por un lado hay una doble experiencia que ocurre en estos casos. Por un lado, el hecho de cultivar en la persona muriente este proceso de contemplación, de introspección, de mirar hacia adentro buscando esa calma necesaria para enfrentar este momento tan crucial, tan trascendental, y que realmente se logra con este acompañamiento, insisto, con esto que vos decías, de superar esa soledad, ese momento tan importante, que es tan importante como el nacimiento. Y por otro también es para el terapeuta, para la persona que acompaña, el hecho de también para ellos perder ese miedo, ese temor, él dice, de cómo respirar ese perfume de la persona que está muriendo y hacerle perder el miedo a esa circunstancia tan dramática para la mayor parte de los seres humanos. Te voy a dejar ya para la semana que viene que charlemos sobre algunos otros especialistas como la doctora Kubler-Ross. Te recomiendo un par de películas. El hecho dramático, insisto, de asumir la muerte, hay películas como la película Coco, donde nos explica cómo la cultura mexicana, y esto es bueno verlo con los chicos, cómo Sí, es enfrentan las cierto. circunstancias de o la película All That Jazz, donde podemos ver las etapas del duelo, de la muerte, como lo explicaba la doctora Kubler-Ross, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Por último, te digo que algo me hace un poco de ruido en todo esto. De los últimos años, en todas las agendas de los políticos, de los legisladores y de los medios, hay una gran cantidad de temas muy importantes, relacionados al inicio de la vida, como son la interrupción legal del embarazo, como es la fertilización asistida, como es el parto humanizado, pero cada vez empezamos a ver menos preocupación en esas agendas por las últimas etapas de la vida, aquello que tiene que ver con el encarnizamiento terapéutico, con la muerte digna o con la muerte asistida. Me parece, no tengo la respuesta, me parece que hay intereses en uno y otro que juegan de manera disímiles y quizá el tiempo eh, ponga esta discusión en el verdadero lugar donde tiene que estar. La seguimos la semana que viene, Milva. Gracias, Gabriel, siempre es un placer y aparte nos dejas el pie adecuado para poder transitar este tema y un gran interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con el final de la vida? Entre las cosas que más duelen de la pandemia que vivimos, del coronavirus, o que a mí siempre me ha resultado muy cruel, es la soledad del enfermo que está internado, que está hospitalizado, y ni hablar de la soledad del que muere en esta pandemia, de la persona que se va y de los familiares que no pueden llegar, no pueden estar, no pueden despedirse, no pueden velarlo. De este tema vamos a hablar hoy especialmente con dos personas que nos pueden ayudar a pensar particularmente. Empezamos por el doctor Bernardo de Diego, a quien ya estamos saludando. El doctor es jefe de terapia intensiva de adultos del Sanatorio Mater Dei. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Doctor, qué tiempo difícil, ¿no? Estar al frente de una terapia, ya de por sí es una elección para el resto de las personas muy difícil que hacen algunos profesionales de la salud, pero qué difícil estar en pandemia, en una terapia intensiva. ¿Cómo es este contexto en el que están viviendo? Este contexto es complicado. Desde que comenzó la pandemia nos preparamos como para una guerra. Entrenamos, aprendimos, estudiamos más de COVID que nunca en la vida hemos estudiado de otros temas. Aprendimos a cuidarnos con los equipos de protección y todos los implementos necesarios, pero descuidamos, creo, al principio los temas del final de la vida. Suerte que yo trabajo en un sanatorio de monjas, son las hermanas de María de Schoenstatt, que muy atentas a esto y tempranamente convocaron e impulsaron un plan para asistir justamente al paciente más desválido que he conocido, que es el paciente más solo, el paciente con COVID, el paciente que llega a la guardia, lo separan de su familiar y ahí entra en una serie de instancias y etapas en la que se encuentra con gente distinta, enmascarada, a la que no les puede ver el Claro, que rostro. casi no puede ni ver el rostro, ¿no? Que es una de las cosas que más No lo impacta. pueden tocar, solo la expresión de los ojos, y así va pasando, aislado de su familia, a una habitación, y si se complica a terapia intensiva, y si le va mal en terapia, a la parte de asistencia respiratoria y posibilidad de muerte. Y al principio, y según lo que recabamos de Europa y de la experiencia en Italia y en España, lejos
de su familia y sin poder despedirse, y algunos solamente reconocían el cadáver por una foto que se había sacado posterior a la muerte. Bueno, Dolorosísimo, muy doloroso. esa preocupación hizo que tempranamente las hermanas de María hicieran un protocolo muy importante e interesante que convocó a todas las especialidades del sanatorio, a infectología, recursos humanos, seguridad del paciente, los médicos de terapia, los médicos de guardia, de clínica, justamente para hacer un protocolo que realmente nos ayudó muchísimo a superar esa soledad y esa muerte en soledad, ya que nos dio elementos para que estos pacientes tan solos pudieran ser acompañados y pudieran ser despedidos por sus familiares. ¿Y en qué consiste, doctor, ese protocolo que ustedes implementaron? El protocolo contempla dos escenarios. Un escenario es del paciente COVID que está en piso solo y que necesita, por ciertas características, un acompañamiento. Y el otro es el de la despedida en terapia intensiva con el paciente grave con posibilidad de muerte que se permite ser visitado por sus seres queridos. Para eso hay un protocolo muy estricto. Esta es una enfermedad muy contagiosa, no facilitamos que tengan contactos continuos, pero sí, por ejemplo, un paciente añoso con trastorno neurocognitivo no autoválido que viene de un geriátrico donde se había familiarizado con sus cuidadores, a un sanatorio donde ve gente enmascarada que entra poco a verlo, que se comunica con él brevemente. Ese paciente no puede estar solo porque encima se excita, se desorienta, Claro. se fija con fijaciones a la cama, hay que darle de comer, todo. Y ahí facilitamos que tenga un acompañante, alguien de la familia que haya tenido COVID sería ideal, pero si no lo tiene, Claro. también que cumpla ciertos requisitos, ser una persona entre 18 y 70 años, que sea sano, que no tenga enfermedades, comorbilidades que todos conocemos que lo hagan susceptible de tener una enfermedad más grave si se contagia, y a ese paciente que emocionalmente elegimos que sea estable, lo entrevistamos previamente, le decimos en qué va a consistir su acompañamiento. Internarse con el paciente el tiempo que sea necesario no es fácil, no es para cualquiera, pero se han hecho un montón de acompañamientos y de esta manera le enseñamos cómo dirigirse, cómo colaborar, cómo colocarse el equipo de protección, cómo tenerlo colocado, cómo mantener cierta distancia, y ese familiar acompaña a su ser querido todo el tiempo, y para el ser querido es su salvación, porque en vez de estar solo está acompañado, Sin tiene duda, quien lo asista, quien le dé de comer, sin quien duda, llame una enfermera. Es sin realmente duda. otra situación. ¿Y cómo son los Y resultados hasta el día de hoy, doctor, de la experiencia que llevan? ¿Cómo pueden evaluar el impacto en los pacientes o en las personas que fueron acompañadas en su momento de muerte por algún ser querido? ¿Qué nos puede devolver de estas primeras experiencias o de esta experiencia que ustedes están llevando adelante? siempre que hemos ofrecido, cuando detectamos la necesidad y la ofrecemos, hemos tenido 100% de aceptación. Todos los familiares quieren ver a su ser querido, independiente del temor que puedan tener de contagiarse o no el COVID, que no se lo contagian, porque si nosotros, que hacemos unas 40, 50 visitas por paciente de la enfermería, kinesiología y médico, cuidándonos bien, no nos infectamos, ¿por qué se van a infectar ellos con una visita de 15, 20 minutos acompañados por nosotros e instruidos y utilizando el mismo equipo de protección? La respuesta de ellos inmediata es extraordinaria. Todos sienten que han transmitido algo a su ser querido, acariciándole la mano, todos están convencidos de que el paciente, aunque esté en coma farmacológico y es dudoso que entienda o que perciba algo, todos tienen la seguridad de que detectaron esa energía que ellos le han
transmitido en esa visita. Y para ellos, como decían ustedes hoy, un ciclo. Si el paciente fallece, lo pudieron ver, pudieron despedirse, nosotros le aconsejamos que le recuerden con palabras suaves alguna anécdota o algo que hayan vivido juntos, y todos salen con una satisfacción y un agradecimiento enorme. Y han sido las visitas que hemos hecho. Más de 50 en terapia intensiva, más de 22 acompañamientos de pacientes desválidos en piso. No solo el paciente demente y anciano, sino los niños son acompañados obviamente por sus padres, las embarazadas por sus maridos, etcétera. Son un paciente que tiene esquizofrenia o algún trastorno psiquiátrico no puede estar solo, aislado en una habitación. Doctor, realmente lo que nos está contando es muy importante, nos cambia la visión de lo que ha sido hasta este momento enfermarse o morir por COVID. Ojalá se pueda replicar el ejemplo que ustedes llevan adelante allí en el Mater Dei en otros centros de salud. Sería muy importante. Gracias por conversar con nosotros, doctor Bernardo de Diego, jefe de terapia intensiva de adultos del Sanatorio Mater Dei. Gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tenga buenas tardes. Y seguimos hablando de este tema porque lo cierto es que en pandemia hemos escuchado cosas tremendas, padres que no llegaron a ver a una hija que estaba con cáncer y se estaba muriendo y no le permitían el ingreso a la provincia, familiares que tampoco podían entrar, o sea, muchas cosas que se hicieron no con mala intención, pero en un exceso desmedido que descuidó, por ejemplo, una muerte digna y los cuidados paliativos y el derecho a decidir cómo quiero morir, con quién quiero morir, el derecho de los familiares, el derecho de la persona que fallece. Sobre esto queremos hablar y ya la estoy saludando a la doctora Susana Cirusi, que es abogada, es bioticista, dije bien, bioesticista, perdón. Ahí está bien, ¿es correcto? Sí, correcto. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, especialista en Derecho, bueno, un montón de responsabilidades y de cargos en este tema. Gracias, doctora, por conversar con nosotros. No, gracias a vos por convocarme. ¿Dónde quedaron los cuidados paliativos en este contexto de pandemia? Bueno, los cuidados paliativos y el cuidado humanizado en general ha quedado totalmente olvidado y relegado en esta situación de pandemia. El virus nos ha deshumanizado y la realidad es que la deshumanización es un lujo que no nos podemos dar. Nosotros desde los cuidados paliativos nos preocupamos muchísimo porque se volvió a discutir sobre cosas que no deberíamos estar discutiendo. Nosotros desde el derecho solemos decir que existe lo que se llama el principio, la prohibición de regresión. Una vez que uno adquiere derechos, no puede dar marcha atrás con esta adquisición de derechos. Y es indudable que el derecho de final de vida, a tener una vida, un final de vida digno, al acompañamiento en final de vida, el acceso a los cuidados paliativos, son derechos humanos básicos, inalienables. Y realmente suena muy paradójico, muy preocupante que podamos ponerlos en dudas o que tengamos que hacer protocolos para garantizar su plena vigencia. Esto es algo que habla muy mal del... No, por eso digo, perdón, no, marqué de entrada que no fue mala intención seguramente, sino tal vez fue avasallamiento o digamos la confusión de la propia situación y la emergencia, que nos acostumbramos a saber que tenemos que estar internados solos y que si nos vamos a morir solos. Y es como dolorosísimo, es de lo más inhumano que nos ha pasado además de la pandemia, ¿no? En sí mismo. ¿Se está pudiendo realizar? Digo, hubo un comunicado, hubo un planteo concretamente desde la Sociedad Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos sobre esta cuestión, ¿no? Exactamente, nos pareció necesario recordar que este derecho existe desde los albores de la humanidad. A nadie se le ocurre pensar en que alguien puede morir solo, totalmente aislado, porque la forma en que morimos es algo que subsiste y se recuerda después en quienes nos sobreviven. Entonces, los rituales de despedida son rituales que se conocen desde las épocas prehistóricas de la humanidad. Entonces, nos dimos cuenta que había que recordar que esto existía, que así como tomamos medidas para el cuidado del personal de la salud y de la interacción entre todo el resto de la comunidad, tomando medidas de
de cuidado podía garantizarse plenamente este acompañamiento de final de la vida, pero que no nos podíamos dar, y lo reitero, el lujo de desconocer esta situación. Doctora, Por ¿y eso qué, es que es muy digamos, importante. a partir del planteo que ustedes hicieron, qué eco han encontrado, digamos, a nivel gubernamental, a nivel de las instituciones de salud, más allá de un marco legal que me parece que todavía requiere, ¿no? También, ¿está pendiente en algún sentido? A ver, nuevamente, parecería ser que todo se reduciría a la necesidad de sancionar leyes. Es cierto que está aún pendiente la aprobación de una ley integral de cuidados paliativos, una ley nacional que hace algo que venimos bregando desde la asociación y desde muchísimas instituciones y como profesionales para que de una vez por todas se apruebe este marco legislativo para garantizar el acceso pleno y universal a los cuidados paliativos. Pero lo cierto es que más allá de la ley, esto es una cuestión de humanidad. Ujú. Y la situación de pandemia, las situaciones de crisis requieren muchísimas más salvaguardas éticas, no menos, mucho más humanidad y no menos. Entonces, a veces, obviamente, como bien vos lo remarcás, no es una cuestión ni de mala voluntad ni de maldad que se ha llegado a estas situaciones, pero lo cierto es que a veces dar preeminencia a protocolo de ingreso o no ingreso a una provincia y olvidarse que, como diría Serrat, detrás está la gente, quiere decir que nos estamos olvidando de ser humanos. Y esto no puede pasar y tampoco lo podemos discutir. Claro. Ahora, estos casos tan extremos que ocurrieron, doctora, dan lugar, más el planteo desde la sociedad, desde la asociación, perdón, da lugar a que se puedan llevar adelante protocolos, por ejemplo, como el que escuchábamos recién, que se lleva adelante en Mater Dei, en otros centros de salud, tanto privados como públicos. ¿Se está pudiendo acompañar al paciente en sus últimas horas? ¿Se está pudiendo acompañar al enfermo de alguna manera o todavía no? Sí, digamos, esto es bastante desparejo a lo largo y ancho del país, pero lo cierto es que, bueno, las instituciones de salud reaccionaron mucho más rápido que los propios estados nacionales o provinciales y comenzaron ellas mismas a diseñar sus protocolos y esto, bueno, fue facilitando un poco el ejercicio de este derecho a la despedida y fundamentalmente el derecho a no morir solo. Ujú. Luego, tanto desde el gobierno nacional como sobre todo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se fueron implementando distintas estrategias, por ejemplo el proyecto STAR, que es un proyecto de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el cual se han armado equipos de acompañamiento junto con los equipos de cuidado paliativo. Las sociedades científicas se unieron, hicieron un protocolo que luego fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación y entonces se han empezado, digamos, a movilizar este tipo de documentos que son guías, o sea, son parámetros que no deben ser rígidos. ¿Y por qué digo esto? Porque la discrecionalidad en la evaluación que el profesional de la salud haga caso a caso debe primar inclusive por sobre cualquier protocolización. Entonces, obviamente que, por ejemplo, el acompañamiento, el acompañante, y lo ideal es que tenga entre 18 y 60, 65 años, pero lo cierto es que no nos podemos olvidar de los niños en el momento de despedir a un ser querido. Entonces, tenemos que evaluar junto con el equipo, en el caso concreto, si es factible que un adolescente, por ejemplo, pueda ingresar a despedir a un ser querido. Entonces, nuevamente remarco, los protocolos son guías que nos van enmarcando cómo tomar estas decisiones, pero no pueden ser de aplicación automática. Doctora, ha sido realmente muy clara. Gracias por conversar con nosotros, doctora Susana Ciruzzi. Un tema realmente muy, muy delicado y muy importante hablar de esto en este contexto. Muy, muy importante. Muchas gracias por su tiempo también. Gracias a vos. Gracias, doctora. Hasta la próxima, que seguramente vamos a tener otra oportunidad. Muerte digna, cuidados paliativos, cómo cuesta pensar todo esto en medio de la pandemia, pero está claro que no podemos seguir permitiendo y de alguna manera resignándonos a estar internados solos o a que nuestra gente o quien tenga que morirse o quien no pueda resistir esta enfermedad tan difícil se vaya solo. Habrá que adecuar los protocolos, habrá que hacerlo con mucho cuidado, con mucha conciencia, pero es un momento fundamental y los derechos están siempre vigentes, aún en un momento de crisis. Habrá que tomar en tiempos de crisis
medidas excepcionales. Un tema realmente difícil de abordar, pero lo hemos pensado juntos. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Hasta la próxima semana. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.